El ministro tiene la palabra. Le escuchamos, ministro. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos a dar respuestas a las preguntas del asambleísta Patricio Donoso. Le debo indicar que se ha acordado, en base al Acuerdo 2030, expedir las normas que permitan al trabajador autónomo mejorar su calidad de vida. Asimismo, nos indica que cuándo llegarán las reformas laborales. Las reformas laborales serán enviadas de manera oportuna una vez que así lo disponga el señor presidente de la República. Tenemos otra pregunta del asambleísta Reyes. Ya. Desde la expedición del Acuerdo Ministerial 080 se han registrado 636 registros por la terminación de la relación laboral por el numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo. También debemos indicarle que si tiene deuda, en firme por el SRI, automáticamente se genera el impedimento por ser deudor al fisco, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LOCSET, en lo referente a la inhabilidad por mora, en concordancia con el artículo 5, literal B, C y F de la LOCSEC. En cuanto a la recuperación de la jornada laboral, debo indicarle que la recuperación se ha pensado en base a lo que en primer lugar se paga la suspensión. Por otro lado, corresponde entonces recuperar aquel trabajo que fue pagado. Las horas de recuperación son de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo. Esto es en el artículo 60, pensando además que cuando la emergencia sanitaria se supera, esta en todos momentos sacar adelante al país con el trabajo. El teletrabajo, que también preguntó el asambleísta, se ha verificado a través de que los trabajadores cuenten con las herramientas necesarias que les permitan realizar sus actividades laborales como obligación del empleador. Eso está plenamente ya verificado. En flujo de denuncias, también debo indicarle que el Ministerio de Trabajo ha dispuesto a disposición de los ciudadanos los canales de atención virtuales, denuncias que son revisadas por la Dirección de Atención Ciudadana y canalizadas en territorio a través de las direcciones regionales de trabajo y servicio público, quienes inmediatamente realizan las inspecciones correspondientes. Así que las 770 inspecciones realizadas desde el 12 de marzo del presente año, 625 provienen de denuncias canalizadas a través de los canales de atención, considerando que se apertura un expediente por cada empleador, no obstante que existen varias denuncias por el mismo empleador. ¿Y cómo se realizan las inspecciones? Las inspecciones se realizan de dos formas, presenciales y telemáticas. El Ministerio de Trabajo está también por medio de sus inspectores, por lo que las inspecciones presenciales realizan en caso de verificación de condiciones que afectan la seguridad y salud de los trabajadores, que es lo más primordial, y cuando las denuncias por su impacto lo amerita. A través de las inspecciones telemáticas se solicita al empleador la documentación que justifique las denuncias alegadas, para lo cual se le concede un término de 5 días, luego de lo cual debe remitir la información solicitada, la misma que debe ser analizada por el inspector a cargo del trámite, y procede con una resolución de sanción que puede ser hasta 20 salarios básicos unificados del trabajador, conforme lo determina el artículo 7 del mandato constituyente número 8. Los números de servidores públicos corresponden a 484.681 y los números de los contratos de servicios ocasionales en todas las funciones del Estado son 47.010 trabajadores. No tengo nada. No. No tengo nada.
las preguntas que están. A ver las preguntas. Le escuchamos, ministro. El empleo es dramático. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que él indica. Precisamente por eso nosotros estamos día a día teniendo reuniones con los sectores empresariales para que evitar que a toda costa se produzcan los despidos intempestivos, toda vez que esto afecta totalmente en este momento de la pandemia a los trabajadores. Las desvinculaciones son efectos de la existencia de lo que ocurre. Quien ganó en el concurso debe posesionarse, por lo tanto, el nombramiento provisional se termina por los trámites. No hay desvinculación, sino ganadores del concurso. En cuanto a la pregunta que se me hizo con respecto a los maestros. Llega al control. También debo de indicar que la Subsecretaría de Trabajo lleva el control de las inspecciones. Los acuerdos van a ser controlados y vigilados para evitar los abusos. Las nuevas modalidades de trabajo serán mesas tripartitas. Estamos dispuestos a trabajar constantemente cuando se nos convoque a las mesas tripartitas. Asimismo, cabe indicar que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se va a activar para ahí tratar todos los temas de manera tripartita entre trabajadores y empleadores y el sector público. Y en cuanto a los que indica la asambleísta Durán sobre los servidores de prestación de actividades laborales, debo de indicarle que no es posible que se esté dando por terminados los contratos individuales de trabajo para las prestadoras de actividades laborales, como son las 5 actividades: vigilancia, limpieza, mensajería, guardianía y seguridad. Todos esos trabajos tienen que ser respetados y todos tienen que ceñirse a las normas constitucionales y legales. En cuanto a las personas con discapacidad, debo de indicar que estas personas son de atención prioritaria y por lo tanto tiene que respetarse aún más sus derechos, toda vez que están ellos amparados por la Ley Orgánica de Discapacidades. En tal virtud, nosotros como Ministerio de Trabajo estamos impidiendo a toda costa los abusos, tanto del numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo, tanto en cuanto también a las decisiones unilaterales del empleador de dar por terminados los contratos individuales de trabajo. Nosotros no permitiremos despidos intempestivos, no permitiremos una mala aplicación del artículo 169, numeral sexto. Para eso justamente estamos controlando a diario con los inspectores de trabajo. Además, hemos dado las instrucciones pertinentes a los inspectores que hagan un control permanente. Y si los despidos intempestivos se siguen dando, donde hay el mayor número de despidos intempestivos, justamente estoy haciendo las convocatorias respectivas ante los empleadores para efectos de tener un diálogo, llegar a una solución, porque no es posible que en este momento que estamos en una crisis sanitaria se agrave el problema, perdiendo fuentes de trabajo tantos trabajadores. Entonces, es necesario que el empleador también haga conciencia y trate a toda costa mantener y defender el trabajo y de esta manera evitar una explosión social. También debo indicar que he tenido reuniones con diversos sectores de los trabajadores y les he indicado lo mismo a ellos,
que es necesario una vez más y reunirse con sus empleadores, tratar de mutuo acuerdo y de manera libre y voluntaria para defender su trabajo, pero en función de poner actitudes, porque es preferible, ante una situación de esta naturaleza, es preferible llegar a acuerdos, pero siempre estos acuerdos respetándose los derechos de los trabajadores, porque no se va a permitir bajo ningún punto de vista que se violen las garantías y derechos de los trabajadores, toda vez que esta es la parte más débil de la relación laboral. Por consiguiente, el Ministerio de Trabajo velará y luchará por el fiel cumplimiento de las obligaciones que tienen que cumplir los empleadores. Y así, de esta manera, vamos a seguir controlando para que ya no se produzcan más despidos intempestivos, porque esto agrava más la situación y tenemos que todos hacer un esfuerzo y todos ver los mecanismos y los medios idóneos que está proporcionando el gobierno nacional a través de créditos en la banca pública y en la banca privada. Por consiguiente, apelo a la sensibilidad una vez más a los actores de las partes de la relación laboral, trabajadores y empleadores, a mantenerse unidos hoy más que nunca para que así se mantenga la estabilidad laboral, no se pierdan fuentes de trabajo, porque tenemos ya algunos despidos intempestivos y tenemos que justamente detener toda esa ola de despidos y así haremos patria y así seremos solidarios con todos los trabajadores que en este momento requieren y necesitan también de su remuneración, porque hay que ponerse también en la situación de los trabajadores, que ellos perciben una remuneración fija y que necesitan subsistir con su familia. Por eso para ellos está dirigido hoy más que nunca el apoyo. No obstante que nuestra legislación constitucional, nuestra legislación laboral nos da las facultades para proteger al más débil y también pues y en caso de duda de alguna norma legal se aplica el indubio pro labore. En tal virtud, nosotros como Ministerio de Trabajo, tengan ustedes confianza, señores asambleístas, que sabremos hacer respetar las leyes que corresponden, porque para eso estamos en el ministerio, para la fiel aplicación de normas constitucionales y legales. Lastimosamente, en estos momentos estamos prácticamente no habilitados al 100%, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, todos los medios para poder solucionar los problemas y así que no se agrave la situación en cuanto a los despidos intempestivos de los trabajadores y que asimismo no se haga una mala aplicación del numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo. Algunos me dicen, pero ese acuerdo ministerial número 081 ha dado lugar para que se produzca los despidos intempestivos. Bueno, si el empleador registra la página SU del Ministerio de Trabajo de que se ha dado por terminado la relación laboral por ese numeral sexto del artículo 169, es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo va a realizar las inspecciones correspondientes y a verificar por qué motivo, bajo qué circunstancias terminó la relación laboral. Entonces, ese documento le va a servir en su momento al trabajador para que haga cualquier tipo de reclamo y será el juez del trabajo, que es el competente para conocer situaciones derivadas de las relaciones de trabajo, si fue bien aplicada esa norma o no. En caso de que no fue bien aplicada, el juez de forma inmediata ordenará el pago del despido intempestivo. Es decir, que el trabajador nunca va a quedar desamparado, porque nosotros como Ministerio de Trabajo estamos en la obligación constitucional y legal de garantizar al más desprotegido. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Estando siempre presente al momento que presentan sus denuncias con las inspecciones al día siguiente, elevando los informes
y los inspectores están ellos bien instruidos que los informes tienen que ser presentados en forma inmediata. Esto es, una vez que ya el empleador justifique en el término de 5 días de que se ha cumplido con toda la documentación que le ha requerido la autoridad de trabajo. Esto es, con todas las obligaciones que le corresponde al empleador cumplir de acuerdo al artículo 42 del Código del Trabajo. Y de ser el caso, se procederá a la sanción pertinente. Asimismo, los despidos intempestivos, esto es, la terminación unilateral del contrato individual de trabajo, no obstante que no le corresponde esto conocer al Ministerio de Trabajo sobre despidos intempestivos. Pero nosotros como autoridades del trabajo vamos a controlar y a vigilar y a hacer las respectivas inspecciones para que en un momento determinado el trabajador pueda hacer su reclamo pertinente ante la función judicial y tenga un documento de respaldo como es el acta que levante el funcionario de trabajo que está autorizado para realizar, verificar, indagar, investigar sobre el despido intempestivo que lo ha denunciado a través de las páginas del Ministerio de Trabajo. Por todo lo antes expuesto, señores asambleístas, creo haber dejado contestado todas las inquietudes de ustedes. Yo sé que ustedes como asambleístas, ustedes como la primera función del Estado, el Poder Legislativo, está preocupado justamente por la situación de los trabajadores, como estamos nosotros también como la parte ejecutiva preocupados. El señor presidente de la República en muchas cadenas lo ha manifestado. No más despidos, no más despidos. Defendamos la fuente de trabajo. Entonces se está dando también al empleador facilidades que llegue al cierre. Entonces, siempre vamos a estar velando por la estabilidad de los trabajadores y siempre vamos a estar al lado de ellos, viendo que se respeten cada uno de sus derechos y más que todo que no se abuse de estos derechos. Yo sé que no son todos los empleadores, pero hay unos cuantos que se quieren aprovechar de esta situación de la pandemia del COVID-19. Nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Luego que ya se vaya normalizando toda esta situación, nosotros vamos a hacer los controles respectivos en el caso que hayan firmado acuerdos entre trabajadores y empleadores para ver si se ha cumplido fielmente con todo lo establecido en los acuerdos. Y en caso que no se haya cumplido, serán sancionados los empleadores. ¿Por qué? Porque es obligación del empleador pagar las remuneraciones íntegras a sus trabajadores. El hecho de que se llegue a un acuerdo de fecha de pago no quiere decir que el empleador tiene que pagarle menos de la remuneración que está pactado. Bajo ningún concepto, bajo ningún momento nosotros vamos a permitir tal caso, porque vamos a estar vigilantes, pendientes del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores para sus trabajadores, de tal suerte que deben sentirse los trabajadores respaldados y seguros por parte del gobierno nacional, que les va a dar todo el respaldo necesario para que no sean conculcados sus hechos. Gracias.